saludando y dándole la bienvenida al doctor Fausto Murillo Fierro, el presidente del Consejo de la Judicatura. Por lo visto está en el despacho ya, en la ciudad capital. Gusto enorme saludarlo a nombre de todo el equipo y permítame, Ramiro Cepeda inicia esta entrevista. Doctor Murillo, denos un comprendido, primero habilite su micrófono que está inhabilitado, y ahora sí, ¿nos está escuchando bien? ¿Me escuchan, por favor? A ver, ¿no se lo escucha bien usted? Se lo escucha, doctor. Hola. Ahora sí, ha sido un poquito más alto. ¿Cómo no va a estar en la oficina si ya es hora de trabajar, doctor Murillo? No, ya son 9:15 de la mañana. Estamos aquí desde las 9:10. Vea usted. Claro, debería estar desde las 8 mejor. No, estamos temprano, siempre, gracias. Doctor Murillo, hemos analizado aquí con alguna frecuencia el abuso de los derechos, de los recursos de amparo, de las medidas constitucionales que tienen los ciudadanos, pero lo que más ya se ha evidenciado en los últimos días es el uso del poder político dentro de acciones del ámbito administrativo e interinstitucional, entiéndase dentro de la Asamblea con el asunto de la señora Yori, el tema de los habeas corpus en relación a la prisión del señor Glass, que ya parece telenovela venezolana, el tema del superintendente, que en cambio parece una novela de Corín Tellado, el uso de la fuerza para hacer legitimar una decisión, entre comillas, que interpretada por el Ejecutivo les parece errónea. Estamos viviendo ya un caos, porque para quienes tenemos la estructura de abogados, ya la legalidad y la aplicación de la norma en su correcto pensar y obrar está fuera de contexto. ¿Qué opina el presidente de la Judicatura? Bien, gracias. Muy buenos días con todos. Un gusto estar en I99 en esta mañana. Yo voy a ser directo en este tema. Mucho se habla de la judicialización de la política y además de la politización de la justicia. Esto se resuelve, señores, y yo he señalado en varias ocasiones. Es responsabilidad de los jueces fundamentalmente evitar este caos. Los ciudadanos, los interesados, pueden presentar lo que a bien tengan y en la forma que deseen, pero son los jueces los que tienen, se supone, el suficiente conocimiento, experiencia y formación para saber lo que están en competencia de conocer y cómo deben proceder. Aquí hay un tema que nosotros hemos sido desde el 29 de enero que ingresamos, un respeto a la independencia de los jueces, pero aquello nos ha pasado factura porque no hay ética judicial. Casos concretos de los que usted señala, si hubiese un juez con verdadera formación que haya ingresado en un concurso público de méritos y oposición no sesgado, riguroso como los que hacemos nosotros, no estaríamos en estos problemas. Y repito, independencia judicial sin ética judicial es un fracaso, un caos. Eso es lo que estamos viviendo. Pues escoger a los jueces que están en el ejercicio y resulta que hay unas fichitas que más parecen prontuariados que jueces, y lo que decía Couture o Osorio en el alma de la toga, hay que litigar con lealtad y el juez debe juzgar con probidad. Ninguna de las dos cosas está sucediendo, ni por el accionante ni por el actor judicial. Así es, efectivamente, pero yo debo señalar categóricamente igual acá. En la actualidad, los jueces, fiscales y defensores que están en funciones y que no tienen periodo fijo son producto de los concursos realizados por el señor ingeniero Paulo Rodríguez y los integrantes de ese consejo transitorio, y el resto son producto de los concursos públicos llevados adelante por el señor Yalc y su consejo de la judicatura. Esa es la realidad, y además dejaron un banco de elegibles para la carrera de 6 años. Nosotros asumimos en el año 2019
No hemos seleccionado esos jueces, no puedo generalizar que todos sean de las condiciones a los que hacen ustedes referencia, pero el producto es ese. Por eso es que nosotros en los concursos somos rigurosos e implementamos 2 parámetros adicionales: legitimidad y transparencia. Con esos elementos y además con la intervención en forma de apoyo de profesionales, de expertos en metodología, hemos tenido el resultado que tuvimos en la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. No superó el 80% de jueces y con jueces no fue capaz de superar esa evaluación. Y por eso es que el único camino para mejorar la administración de justicia son evaluaciones serias, técnicas, objetivas, como las que hacemos nosotros. ¿Con qué frecuencia hacen esas evaluaciones, doctor Murillo? Porque sería bueno ser testigo de esas evaluaciones, porque yo he visto más de una sentencia en que son un copy-paste, en donde la parte emotiva es la misma, independientemente de lo que se esté tratando, y la resolutiva no tiene nada que ver con la motivación. Entonces, ya frente a ese tipo de sentencias, cualquier cosa se puede ver sobre un papel. Precisamente la evaluación a la Corte Nacional de Justicia dejó en evidencia sentencias prefabricadas que simplemente con la misma estructura, sin importar las circunstancias particulares de cada caso y sin tener en cuenta que la Corte Nacional es una corte de casación. El recurso de casación es altamente técnico, establece causales específicas en las que hay que sustentar el recurso y demostrar cómo el juez erró en la parte procesal o procedimental, cómo erró el juez en la parte sustantiva, material o fundamental del problema jurídico que viene resuelto del juez de instancia, y de esa manera poder resolver si existe una aplicación indebida de la norma, una interpretación errónea de la norma, y esa es la técnica de la casación. Y nosotros, en la evaluación, se demostró que desafortunadamente quienes ingresaron a la Corte Nacional en su gran mayoría no estaban capacitados para asumir las responsabilidades de esta alta corte que, repito, establece precedentes jurisprudenciales obligatorios. Esa es la principal misión de la Corte Nacional de Justicia: sentar precedentes para que los jueces inferiores precisamente tomen en cuenta esos criterios y se consolide la seguridad jurídica. En este país, si la Corte Nacional de Justicia establece criterios, está de todas formas estableciendo la tan anhelada seguridad jurídica. Ese es el camino, y en eso, por eso es nuestra lucha y nuestra defensa ante el juicio político. Nosotros le demostramos al país que con una evaluación seria, la gran cantidad de jueces no estuvo, en el caso que nosotros llevamos adelante, en capacidad de seguir siendo jueces. Solo por una curiosidad académica, ayer el ministro de Gobierno decía que iba a hacer cumplir la sentencia de los jueces y no iba a dejar posesionar al señor superintendente Bancos. Yo no sé por qué me ha venido a la memoria el ingeniero Febres Cordero cuando leía la Constitución diciendo que su obligación era cumplir y hacer cumplir la Constitución, y después hubo una reforma a la misma Constitución que decía en el ámbito de sus competencias. ¿Está dentro del ámbito de las competencias del Ejecutivo convertirse en garante de la constitucionalidad en el país? Yo lo que puedo señalar, no me corresponde dar un juicio de valor de las actuaciones de los representantes de otras funciones del Estado, pero lo que sí puedo decir es que el sistema, en el tema de la justicia ordinaria, los jueces son los encargados de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Lo propio en garantías constitucionales. Los jueces constitucionales son los obligados a conocer, resolver, juzgar y ejecutar lo juzgado. El sistema jurídico les facilita las herramientas, valga la redundancia, jurídicas para hacer cumplir sus decisiones. Imagínese el caos que se presentaría si usted
es un actor, logra una sentencia de última instancia y le enmarca. ¿Y cuándo se cumple? Aquí la justicia se hace efectiva cuando se cumplen las decisiones de los jueces, digo, ordinarios y jueces constitucionales. Ese es nuestro aspecto en lo que puedo señalar como función judicial, pero ahí diferenciando lo jurisdiccional con lo administrativo. El Consejo de la Judicatura es órgano administrativo. Nada tiene que hacer en las decisiones jurisdiccionales, así como tampoco los señores jueces o servidores jurisdiccionales, nada tienen que hacer en el ámbito administrativo. Es totalmente separado, con una línea firme en el medio para no invadir competencias. Javier. Gracias, Ramiro. Doctor, ¿cómo le va? Javier Segarra le saluda, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto tenerlo acá en la plataforma de I99. ¿Está debilitada la seguridad jurídica en el Ecuador, doctor? La seguridad jurídica, repito, depende de las decisiones de los operadores de justicia fundamentalmente. Ellos tienen la responsabilidad. Yo estuve en Guayaquil hace 2 o 3 semanas inaugurando una unidad en La Aurora. Hice un llamado, una reflexión a jueces, fiscales, defensores y abogados en libre ejercicio. A estos últimos les hice un llamado muy comedido y respetuoso de que litiguen con buena fe, con lealtad procesal. A los jueces les dije que resuelvan sus casos con la Constitución, con la ley, con las constancias procesales y con ética judicial. La independencia sin ética judicial no tiene sentido. Lo que debe exigir la ciudadanía es a los operadores de justicia que actúen con ética judicial. Ahí se sientan las bases de la seguridad jurídica, porque las decisiones serán apegadas a la Constitución, a la ley y a las constancias procesales. De lo que ven los ecuatorianos comunes y corrientes es que esa ética no está presente en determinadas decisiones y por eso esa seguridad jurídica que está en veremos. Así es verdad, hemos evidenciado en estas decisiones que se ha comentado al inicio, el caso de los jueces de Mangral Alto, el caso de algunos jueces en Guayas, en Pichincha y en varias ciudades del país, se evidencian con sus decisiones, porque nosotros no podemos actuar antes de que den sus decisiones. Con sus decisiones se evidencian que en algunos casos se apartan de lo que debe ser, del deber ser, obviamente de la Constitución, de la ley y de las constancias procesales, y atentan y violentan el principio de la seguridad jurídica, que más que principio es una garantía para los ciudadanos, tener el derecho a una seguridad jurídica en las decisiones jurisdiccionales. Por ende, la institucionalidad del Ecuador también está en riesgo. Sin duda, porque va minando la credibilidad, el ciudadano no cree, pero aquí, repito, la decisión de un juez no es una responsabilidad del Consejo de la Judicatura. La decisión del juez es responsabilidad exclusiva de ese juez y de los jueces superiores, que tienen 2 herramientas fundamentales y que igualmente siempre hago un llamado a que las utilicen. Los jueces superiores tienen la facultad correctiva de oficio. Si ven que un juez inferior en su decisión se ha apartado del deber ser, ha violentado la seguridad jurídica, tienen la herramienta de ejercer esta facultad correctiva y declarar, así no les pidan error inexcusable, negligencia manifiesta o dolo en esas decisiones. Créanme que si los jueces superiores ejercen esa potestad, el sistema va depurando a los malos servidores que precisamente generan la inseguridad jurídica. ¿Se requiere para el sistema judicial una reforma profunda, doctor? No es cuestión de leyes, mi estimado amigo, no es cuestión de leyes, no es cuestión de reformas. En lo fundamental es cuestión, repito, de ética judicial, que los servidores tengan esa responsabilidad y actúen en consecuencia a la justicia, a los principios de la justicia. Podemos tener las mejores reformas, pero si los seres humanos que tienen que aplicar, interpretar las leyes, actúan de manera sesgada, violentando principios, apartándose del deber ser, no tendremos igualmente sino un caos. Ética, entonces, fundamental sobre todas las cosas. Alberto Quintana continúa, doctor. Reiterándole el saludo al presidente del Consejo de la Gracias. Judicatura, doctor, qué gustazo enorme.
Un detallito, el sábado pues se seguía sustanciando en la Asamblea Nacional, sábado de feriado, ¿no? Se seguía sustanciando este juicio político, ¿no? A algunos de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Y en algún momento de su intervención usted increpaba a los integrantes del bloque legislativo de UNES, ¿no? Incluso decía que el juicio político se sostiene en falacias y es solo un pretexto para volver a tomarse la administración de justicia. ¿Esto es lo que se busca, doctor? Sin duda, aquí la falacia, la primera falacia que sostienen los interpelantes y fundamentalmente la interpelante Veloz, es que la Corte Constitucional ha declarado en sentencia que el Consejo de la Judicatura ha incumplido funciones. Esa es una falacia. Y sí, ahí el día sábado lo dije con más entereza, es una mentira. Y esa petición de juicio político está llena de falacias y fueron demostradas y evidenciadas el día sábado en la comparecencia. En el fondo, he dicho y ratifico, este es un pretexto más para tomarse la administración de justicia. Ya lo hicieron cuando removieron a Fausto Murillo, ya lo hicieron buscando esta comisión de la verdad, ya lo quieren conseguir a través de un juicio político. Ya vamos a ir podido conseguir en las cortes, están tratando de conseguir a través de un juicio político, cesando al Consejo de la Judicatura, asumiendo el órgano administrativo y llevando adelante sin duda un cambio de servidores judiciales que en algún momento puedan ser útiles a sus pretensiones. Ya vamos a ir a eso, que desde mi punto de vista es lo de fondo, ¿no? Pero antes expliquémosle a nuestra audiencia, quienes nos siguen en las plataformas digitales también, básicamente cuando tomó esta resolución la Corte Constitucional, porque parece que por un lado ellos, los integrantes de la bancada de UNES, interpretan de una manera, ¿no?, esa resolución de la Corte Constitucional, algo distinto a lo que en esencia resolvió pues este máximo organismo de interpretación constitucional. Sería importante poderle explicar a los ecuatorianos, doctor, en qué consiste aquello. Sí, a ver, le voy a señalar en forma la más resumida posible. Frente a nuestros actos normativos, que fueron las resoluciones que pusieron las reglas para el proceso de evaluación a la Corte Nacional, es decir, jueces y conjueces, emitimos reglamentos. El reglamento de la resolución 10/2019 y el resto que establecía la metodología y establecía los parámetros de la evaluación, la forma de establecer las rúbricas, en fin, toda la regulación del proceso. Esas resoluciones fueron objeto de una acción de inconstitucionalidad presentada por el señor presidente en aquella época de la Asociación de Jueces y Magistrados del Ecuador. Ellos aducían que nuestros reglamentos habían violentado la Constitución. Es decir, a la Corte Constitucional le correspondía hacer un análisis de inconstitucionalidad en lo que técnicamente se denomina una interpretación, un análisis abstracto de las normas, no de derechos específicos de ninguna persona. Ese proceso se llevó adelante y la Corte se pronunció el 26, me parece, o 21 de diciembre del 2021. Y dijo, si me permite un momentito la fecha, el 21 de diciembre del 2021 expidió esa sentencia. ¿Y qué dice esa sentencia? Dice, en lo fundamental, que el Consejo de la Judicatura, al haber emitido esos reglamentos para la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, estaba dentro de sus potestades. No se había sobrepasado ni extralimitado. 2, dijo que en la evaluación no se violentaron los principios de independencia de los jueces. Así dice la Corte. Que no se ha afectado al principio de inamovilidad de los jueces, que no, el Consejo de la Judicatura no ha delegado la potestad de evaluar a un comité de expertos, que ese comité de expertos fue precisamente de apoyo a la evaluación. Y lo único que ha dicho la Corte Constitucional respecto a estos actos normativos nuestros es que no fueron oportunos, es decir, no debimos hacer la evaluación en el año 2019,
sino en el año 2020. Esa es la observación de fondo de la Corte Constitucional. Por tanto, no ha dicho, como sostienen los interpelantes, que el Consejo, según la sentencia de la Corte, ha incumplido funciones. Eso no es verdad, es una falacia. Y además, la Corte ha dicho que todas las decisiones que se tomaron luego por la integración de la Corte, es decir, los jueces que quedaron y los conjueces temporales, las sentencias y decisiones que esos jueces y conjueces tomaron son totalmente válidas, legítimas y se les tiene como tales, porque la sentencia de la Corte dice tiene efectos para futuro, y como se han dado y se han consolidado situaciones jurídicas, todo lo actuado es válido. Esa es la realidad. Aquí no hay de nuestra parte, nuestra interpretación, sino interpretación literal del texto de la sentencia de la Corte Constitucional. Ahora sí, vamos a lo de fondo entonces. ¿Qué es lo que se busca? Porque definitivamente estamos viendo, ¿no? A manera de aplanadora, una mayoría legislativa que, más allá de las interpretaciones, más allá de lo que diga el mandato legal, simplemente se está imponiendo la dictadura del voto. Y este mega bloque social correísta, vemos que viene aplicándola de esa manera. Simple y sencillo, sea lo que sea. Si hay que amnistiar a todo el mundo, se amnistía a todo el mundo, o lo que ellos crean desde su perspectiva, desde su óptica, lo van a imponer. Pero, ¿qué es lo que hay de fondo, doctor? Aquí voy a evidenciar lo que hay de fondo. Respecto a la sentencia en uno de los casos más importantes de corrupción, el abogado patrocinador de los involucrados en esos casos es el doctor Fausto Jarrín Terán. Como abogado defensor, presentó una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional en contra de la sentencia que condenó a varias figuras y autoridades de épocas anteriores que ejercieron el poder, los condenó a 8 años de cárcel. Frente a esa sentencia, repito, el señor abogado Jarrín presentó acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. ¿Y cuáles son los fundamentos? Aquí es lo importante. Los fundamentos son objetar, cuestionar la intervención de los conjueces temporales que asumieron la condición de jueces para juzgar esos casos. Ese es el argumento. La Corte Constitucional, al recibir esa acción extraordinaria de protección presentada por el abogado Jarrín, la inadmitió. Es decir, no le dio paso porque no correspondía según la Corte Constitucional. Esos mismos argumentos que están en la acción extraordinaria de protección que fue inadmitida son los mismos argumentos que están en el juicio político, en el llamado a juicio político al Consejo de la Judicatura. Ahí usted puede ver claramente la intención, hacia dónde iba la acción extraordinaria de protección. Conseguir cambiar la decisión en firme de la sentencia en esos casos importantes. ¿Hacia dónde va el argumento en el juicio político? No es a censurar a los vocales. Claramente la intención es tomarse la justicia precisamente para cambiar, modificar, revisar esas decisiones que hoy por hoy están en firme y ejecutándose. Esa es la realidad. Aquí no hay una defensa del cargo, ni de la vocalía, del presidente, de los vocales, no. Aquí nosotros defendemos la institucionalidad que le hemos asumido desde el año 2019 y venimos trabajando, más allá de los errores, de las equivocaciones de buena fe que podemos haber tenido, pero hemos trabajado con dignidad. Hemos querido darle una respuesta al país. Hoy por hoy se está llevando a cabo el concurso para la unidad especializada para juzgar precisamente delitos de corrupción y crimen organizado. Eso lo terminaremos en septiembre y le entregaremos al país esa unidad que nunca ha existido. Hemos nombrado y establecido unidades judiciales donde nunca han existido. Hemos nombrado unidades especializadas en garantías penitenciarias, 7 en el país, que ningún consejo de la judicatura lo hizo desde el 2008.
tenemos más de 150 centros de mediación, tenemos más de 500 jueces de paz, se dictan al año más de 4 millones de actos notariales, en violencia tenemos unidades en todo el país, es decir, hemos trabajado, pero aquí el fondo es un pretexto, el juicio político, lo que quieren es tomarse la justicia. Ya vemos, ¿no? Un poco más, es como que están dedicados a limpiar el pasado judicial de determinados personajes. 9:42, doctor, un abrazo desde Guayaquil. Gracias por atendernos. Gracias, doctor. Buen día. Un gusto saludarles. Siempre a la orden. Buenos días. El doctor Fausto Murillo es el presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no? Dando cuenta